A ver, pensemos un segundo en esa sensación. Esa que te da cuando abres una factura, ¿no? Y ves un número que simplemente no tiene sentido. Una cifra altísima. Sí, el corazón se te para un segundo. Es una mezcla de rabia y angustia. Exacto. Y esa es justamente la situación que vamos a desglosar hoy. Es la historia de Rosalba Quintero, una jubilada de 58 años de un municipio pequeño, San Miguel del Llano. Y su contexto es clave para entender la magnitud de esto. O sea, Rosalba vive sola. Su pensión es modesta, unos 890,000 pesos. Y su consumo de agua es mínimo. Mínimo es poco. Las fuentes dicen que cocina poco, se baña con totuma, que es una vasija, y solo tiene 2 plantitas que regar. Es el perfil de un consumo súper bajo, vamos. Sus facturas normales lo reflejaban. Claro, siempre pagaba entre 22,000 y 28,000 pesos. Algo predecible, manejable. Pero de repente, el 5 de julio, le llega una factura por 486,900 pesos. ¡Wow! Es que hay que detenerse en esa cifra. Es que es más de la mitad de su ingreso mensual. Esto ya no es un error, es una crisis personal. La angustia que debió sentir es el punto de partida de todo. Totalmente. Te desestabiliza por completo. Y lo normal sería, no sé, desesperarse. Pero lo que hace Rosalba es distinto. Por eso este caso es mucho más que una factura mal cobrada, no. Sí, es un caso de estudio. Exacto. Es un caso de estudio sobre cómo una persona con persistencia y las herramientas correctas puede enfrentarse a un sistema y exponer todas sus grietas. Y hablamos de una empresa pública, Emasan, en un lugar con infraestructura ya vieja, tuberías antiguas, medidores con más de 15 años. De acuerdo. Así que bueno, vamos a desglosar esto. Como una sola persona fue derrumbando el argumento de la empresa pieza por pieza. Empecemos por lo primero que hizo. Lo lógico. Fue a las oficinas de Emasan a reclamar. Y la respuesta fue la de siempre. Debe ser una fuga interna en su casa, señora. El manual. El manual. Es la primera barrera. Te pasan la responsabilidad a ti. Claro. Es transferirte la carga de la prueba, ¿no? Asumen que el problema es tuyo y que tú tienes que demostrar lo contrario. Y mucha gente ahí se frena. Pero Rosalba no. Ella sabía que eso era imposible. En su casa no había ni una mancha de humedad. Y más importante, hizo la prueba de oro. Cerró todo. Cerró todas las llaves de agua y fue a dar el medidor. El disco no se movió. Ni 1 milímetro. Estaba segura. El problema no era en su casa. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Sí, porque un técnico empieza a revisar el sistema y lo que encuentra es una locura. Lo primero, la supuesta lectura se hizo a las 5:47 de la mañana. Una hora un poco extraña, pero bueno. El tema es que a esa hora no hay ningún registro de GPS del lector en esa zona. El tipo sencillamente no estaba ahí. ¡Boom! Esa es la primera pieza del dominó. La propia tecnología de la empresa es la que los delata. O sea, si no estuvo ahí, ¿cómo leyó el medidor? Excelente pregunta, pero espera, que se pone mejor. El número de serie del medidor que Emasan tenía en su sistema no era el mismo que el del medidor que estaba instalado en la casa de Rosalba. No, ¿en serio? ¿En serio? ¿Cómo puede pasar un error así de básico? Es que o la base de datos de la empresa es un caos absoluto, lo cual ya es grave, o el lector nunca fue a la casa. Exacto. ¿Se inventó el número o lo sacó de un papel viejo? Cualquiera de las dos opciones es un desastre de gestión. Un descontrol total. Un desastre. Y sigue, ¿eh? El sistema además tenía la casa de ella clasificada como de uso comercial. No, pero sí es una vivienda de estrato 1. Exactamente. Para que la gente entienda, el estrato 1 en Colombia es el más bajo, el que recibe más subsidios. Si te clasifican como comercial, la tarifa se dispara automáticamente. Es una locura. Y para rematar, la lectura del mes anterior había sido estimada, pero no había ni una foto, ni una nota, nada que justificara por qué se estimó y no se leyó. Que se supone que solo puedes estimar si no puedes acceder al medidor, ¿no? Claro, pero no era el caso. Entonces, de repente, Rosalba no tiene una sospecha, tiene una montaña de inconsistencias. Es que lo que describes es una falla en cascada. No es un error, es el sistema entero fallando. El GPS, la base de datos, la clasificación del inmueble, el protocolo de lectura. Todo mal.
Y justo cuando parece que no puede haber nada más, aparece el dato que lo cambia todo. A ver. El técnico descubre que esto no es solo el problema de Rosalba. 19 casas más, en el mismo barrio, tenían saltos de consumo idénticos y sin explicación. Ahí está. Ya no es un caso aislado. Es un patrón. Es un patrón. Y eso obliga a la empresa a tomarlo en serio. Pero fíjate, hay un contexto todavía más grave. Las fuentes dicen que en abril, solo un par de meses antes, la Superintendencia de Servicios Públicos ya le había ordenado a Emazán que mejorara sus controles. ¿Por qué? Justamente por la sospecha de que estaban haciendo lecturas estimadas sin ningún respaldo. O sea, la empresa ya estaba advertida por estas mismas prácticas. No era algo nuevo. Estaban en sobreaviso entonces. Esto no los podía tomar por sorpresa. Con toda esa información en la mano, Rosalba da el siguiente paso, que es clave. El 6 de julio presenta un derecho de petición formal. Y esa herramienta es poderosísima. Explícanos por qué. Porque un derecho de petición cambia todo. Ya no es una queja verbal que pueden ignorar. Es un documento legal. Obliga a la empresa a responderte por escrito, de forma completa y en un plazo fijo, que suelen ser 15 días hábiles. Los pone contra las cuerdas. Exacto. Los obliga a investigar y a dejar todo por escrito. Si no responden o responden mal, se exponen a sanciones. Ya no pueden hacerse los distraídos. Y Rosalba fue súper específica. Pidió 4 cosas. Revisión técnica del medidor, copias de las lecturas, que corrijan la factura y una explicación. La pelota ahora estaba del lado de Emazán. Y con esa presión, no les quedó otra que hacer una auditoría interna. Y lo que encontraron, ¡uf! Es revelador, sí. Se centraron en el lector de esa ruta, que era un empleado nuevo. Descubrieron que su meta diaria era tomar 120 lecturas. Que ya es bastante. Es un montón. Pero ese día, el empleado reportó 164 lecturas en solo 6 horas. A ver, eso es. Una lectura cada 2 minutos. Sin parar, sin moverte de un sitio a otro. Es físicamente imposible hacerlo bien. Imposible. Y claro, cuando revisaron esas 164 lecturas, muchas tenían el mismo patrón de consumo disparado. ¿Y la excusa del lector para no tener las fotos que le pedían? Déjame adivinar. Se me dañó el celular. Exacto. El celular estaba dañado. Claro. Pero qué casualidad que nunca lo reportó a sus jefes, que es el procedimiento. La conclusión de la propia empresa fue contundente. Era muy probable que el tipo, para cumplir la meta, se inventó un montón de lecturas. Y ese punto es crucial. La presión de una ciudadana con la herramienta legal correcta los forzó a mirarse al espejo. El problema ya no era una señora quejándose. Era su propio sistema fallando. Totalmente. La acción de ella los obligó a confrontar sus propias fallas operativas. Y esto nos lleva al último paso de la investigación, ¿no? La prueba definitiva. La visita técnica. El 11 de julio, un equipo de Emazán va a la casa de Rosalba. Y ahí, delante de ella, confirman lo que ya sabíamos. Que el medidor estaba perfecto. Perfecto, que no había fugas, que todo estaba en orden. Pero lo más importante es lo que escriben en el acta técnica oficial de esa visita. Esa acta es la prueba reina. Es el documento que liquida el caso. Totalmente, porque la conclusión de los propios técnicos de Emazán fue que el consumo facturado era, y cito, imposible para un hogar de esas características. Imposible. Escrito por ellos mismos. Es demoledor. Es una admisión formal de que la factura era un disparate. Ya no hay nada que discutir. Entonces, con toda esta evidencia, con la auditoría interna y con esa acta diciendo que el cobro es imposible, ¿en qué queda todo? Bueno, la resolución llega el 15 de julio y es doble. Primero, a nivel individual, para Rosalba. La empresa, como era de esperar, anula la factura de los casi 500,000 pesos. Y le emiten una nueva, supongo. Claro, le emiten una factura corregida por 23,400 pesos. Lo justo. Para ella, se acabó la pesadilla. ¡Qué alivio! Pero lo más interesante es lo que pasa después, porque el caso no se cierra ahí. No, para nada. Y acá se ve el impacto sistémico de su reclamo. La empresa entiende que su problema es mucho más grande. Entonces, toman una serie de medidas a nivel organizacional. Como por ejemplo, Primero ordenan revisar todos los medidores de ese sector, donde se detectó el patrón. ¿y al elector qué le pasó?
Inician un proceso disciplinario en su contra. Lo suspenden mientras avanza la investigación. O sea, hay una consecuencia directa para el responsable. Bien. Y muy importante, Emma San le informa de todo esto a la superintendencia. Básicamente le dicen al regulador: nos advirtieron, tenían razón. Encontramos el problema y lo estamos solucionando. Reconocen la falla para evitar una sanción mayor, seguramente. ¿Y qué medida práctica tomaron para que esto no vuelva a pasar? Implementaron la regla de oro. A partir de ese momento, registro fotográfico obligatorio para cada lectura. Sin excepción. Si no hay foto, la lectura no es válida. Crean una capa de evidencia que hace casi imposible inventar datos. Exacto. Es interesante porque la ley 142, ya la protegía. Pero la ley en el papel a veces no es suficiente, ¿no? No, claro. Se necesita la acción de alguien como Rosalba para que esa ley se haga realidad, para que se aplique. El resultado final es una victoria por todos lados. Rosalba paga lo justo. Otros 31 vecinos también reciben la corrección de sus facturas. La empresa se ve obligada a corregir sus fallas. Y se evita que hogares de bajos ingresos acumulen deudas que no pueden pagar. Es que es un efecto dominó positivo. Todo a partir del reclamo de una sola persona que decidió no quedarse callada. Sin duda. La gran lección es el poder de usar las herramientas que uno tiene. La perseverancia de una persona, siguiendo un proceso formal, puede generar un cambio para toda una comunidad. Totalmente de acuerdo. Y esto, al final, me deja pensando en una pregunta importante. El caso de Rosalba se resuelve gracias a la tecnología, ¿no? A datos duros. No había GPS, no había fotos. La tecnología fue la clave para descubrir la verdad. Cierto. Pero, entonces, ¿qué pasa en los lugares donde esa tecnología de control no existe? ¿Cuántas personas en situaciones parecidas, sin un rastro digital que seguir o sin saber cómo reclamar, terminan pagando por errores o fraudes que nunca nadie descubre? ¿Qué pasa cuando no hay huellas digitales?